Mediana y moda en datos agrupados. Continuando con las medidas de tendencia central en datos agrupados, vamos a observar que tenemos aquí, ya tenemos construida nuestra tabla de distribución de frecuencias y estas dos columnas extra nos sirvieron para poder determinar tanto la media como la desviación estándar. Pero ahora vamos a ver el caso de la mediana y la moda. Hay una expresión que se emplea y que es la siguiente. Vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos el límite inferior de mi clase mediana. ¿Cómo sé o cómo voy a saber cuál va a ser esa clase mediana? Bueno, presta atención a lo siguiente. Algo muy importante es que cuando tenemos datos agrupados, pues aquí no vamos a poder encontrar fácilmente el punto medio. Pero para esto nos sirven las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas nos van a ser el indicador para poder ubicar el 50% de nuestros datos. Entonces, aquí tenemos un referente. ¿Cómo determino mi clase mediana? Bueno, mi clase mediana será aquella cuya frecuencia acumulada relativa tenga el 50% de los datos. ¿Qué quiere decir? Aquí podemos observar en nuestra frecuencia acumulada relativa que el valor en donde se ubica el 50% de mis datos es este. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera un valor de 0.57 o 0.60 y no hubiese tenido este valor, ese es el valor en que más estaría cerca de mi mediana. Entonces, ese sería el valor donde yo tomaría y ahí ubicaría mi clase mediana. Entonces, aquí sí tenemos un valor que desde 0.53, en este caso, va a representar mi clase mediana. ¿Qué otro dato necesito? Necesito N. N ya lo conocemos, es el total de los datos que estamos trabajando. F acumulada 1. F acumulada 1 se va a referir a la frecuencia acumulada, ¿verdad? De la que tenemos aquí, pero anterior a mi clase mediana. Vamos a ir observando. Y F mediana, F, ¿qué dice? Pues esta va a ser la frecuencia absoluta que se observa en mi clase mediana, ¿ok? Entonces ya ubicamos nuestra clase mediana y como tenemos esta que es nuestra clase mediana, la clase 3, el límite inferior será este. Ahora vamos a ver los datos ya sustituidos para que sea más fácil identificarlo. Este es tu límite inferior que vas a emplear y que vas a sustituir. Tengo mi límite inferior de mi clase mediana. Tengo N, que son 30 datos. La frecuencia acumulada anterior a mi clase mediana es esta. ¿Qué quiere decir? Aquí yo tengo esta frecuencia, ¿ok? Que es la frecuencia de mi clase modal. Pero aquí lo que me está pidiendo es la frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir? Yo continúo aquí y esta es mi clase modal. Esta es la frecuencia acumulada en mi clase mediana, perdón. Y la clase anterior, esta va a ser 1. El 1 va a representar a la clase, ¿verdad? Anterior a mi clase mediana. Entonces, la frecuencia acumulada en mi clase que está antes de mi clase mediana es 14. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, nos pide la frecuencia absoluta de tu clase mediana. Regresamos. No quiero la frecuencia acumulada, quiero la frecuencia absoluta de mi clase mediana. Y es 2. Entonces, es este valor. Y dice que lo multipliques por el ancho de tu clase. Si observamos, si no lo tienes a la mano, recuerda que aquí lo puedes determinar. ¿Cuál es la distancia que hay de 70 a 75.5? Bueno, es 5.5. Entonces, ese ancho es el mismo que vas a encontrar en todas tus clases y es el que vas a usar. Entonces, resolviendo esta operación, tenemos que nuestra mediana de esta distribución de frecuencias es de 83.75. Bueno, de manera similar tenemos la expresión para la moda. ¿Qué vamos a usar? Bueno, dice que también necesitamos el límite inferior de nuestra clase modal. Pero, ¿cómo ubico mi clase modal? Bueno, aquí tú tienes que observar en tus frecuencias absolutas cuál es la frecuencia que tiene el mayor número de observaciones. Entonces, como podrás ver, esta es tu frecuencia.
en donde se concentra el mayor número de observaciones. Entonces, esa será considerada como tu clase, ¿verdad? Modal, o donde se va a ubicar el valor de tu moda. Entonces, y aquí tenemos este valor de F subíndice MO se refiere a la frecuencia absoluta, ¿verdad? De tu clase modal. F1 será la frecuencia absoluta de tu clase anterior a tu clase modal y F2 será tu frecuencia absoluta de tu clase posterior a tu clase modal. Bueno, vamos a verlo con números. Tenemos aquí, mencionábamos, bueno, ya ubiqué. Aquí yo ubico mi clase modal en la tabla, en la columna de las frecuencias absolutas. Y como mencionabas, aquella que tiene el mayor número de observaciones será la frecuencia donde ubico mi clase modal. Como yo ubiqué mi frecuencia, entonces ahora sí puedo decir que este será el valor de mi límite inferior de mi clase modal. Y vamos a ampliar los datos y vamos a sustituir. Entonces, aquí el límite inferior de mi clase modal es 70. Y me dice que mi frecuencia absoluta de mi clase modal está aquí y son 10. Y dice que el valor de la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase modal, bueno, como podemos observar, dado que nuestra clase modal en este caso se ubica en la primera clase, no hay una clase anterior. Por lo tanto, no hay observaciones y entonces nuestro valor será 0. Entonces tenemos estos datos, es el mismo aquí, y vamos a ver que a esto vamos a sumarle lo que resulte de esta diferencia, que es la frecuencia de tu clase modal, que son 10, menos la frecuencia absoluta, ¿verdad? Que es, pero la posterior. ¿Cuál es la frecuencia posterior a tu clase modal? Bueno, si esta es tu clase modal, esta es tu frecuencia posterior. Entonces, la observación que tenemos es 4 y es este valor. Resolviendo estas operaciones y multiplicándolas también por el ancho de la clase, obtenemos el siguiente valor, 73.4375. Entonces, al igual que en el caso de la media, tienes que observar que tanto tu dato de tu mediana como de tu moda caigan dentro de los valores, ¿verdad? Dentro de este intervalo que va del límite inferior de tu primera clase al límite superior de tu última clase. Estos queden dentro de esos valores, porque de no ser así, por ahí hay algún error de dedo. Entonces, esta parte es importante que te asegures que siempre tus datos deben de caer dentro de ese intervalo. No puedes tener una mediana ni una moda mucho mayor a estos valores ni tampoco menor. Entonces, debe estar dentro de este rango de valores. ¿Ok? Bueno, entonces, esta expresión prácticamente nada más retomando, aquí debes primeramente para identificar tu clase mediana, debes tomar en cuenta tu frecuencia acumulada relativa y donde se ubique el 50% de los datos, esa será tu clase mediana. Y en el caso para identificar mi clase modal, solamente tendrás que observar en la columna de las frecuencias absolutas cuál es la que tiene el mayor número de observaciones.